es el patrimonio neto? A ver. ¿Qué sería el patrimonio neto? ¿Qué es el patrimonio neto? ¿Qué definición pueden dar de patrimonio neto? Activo menos pasivo. Claro, es la definición básica que tienen. O sea, nosotros decimos que el patrimonio neto, ¿a quién le pertenece? Por eso se llama patrimonio neto. ¿A quién le pertenece? A los dueños de la empresa. A los dueños, a los propietarios. O sea, decimos, es la porción del activo, una vez deducida las deudas, por eso es que es la financiación ajena, que le pertenece a los propietarios, es decir, a los dueños, a los socios, según si es empresa unipersonal o si es una sociedad, a los socios. Podemos hablar que ese patrimonio neto se va a ir modificando a lo largo de la vida de la empresa, obviamente, y hay distintos enfoques. El enfoque que él hablaba recién, del enfoque contable, que ¿qué me está indicando el enfoque contable? Esa diferencia de activo menos pasivo. O sea, por eso decimos la inversión del propietario, y que va a estar formada por el capital que aportó cuando se constituyó la empresa, y los resultados acumulados que se fueron generando a medida que la empresa avanza. Y también futuros aumentos de capital que puede hacer a lo largo de la vida del ente, ¿sí? Y después tenemos un enfoque jurídico que tiene que ver que ese aporte, ¿qué le da al socio cuando aporta parte del capital de una empresa? Le da dos derechos. Uno es el derecho político de votar en la asamblea, de tomar las decisiones, de formar la voluntad social, va a depender de acuerdo a la cantidad de acciones que tenga, el voto de cada acción y demás. Y también va a tener un derecho económico, que es el de participar en las utilidades y soportar las pérdidas. Es decir, porque tiene que asumir las consecuencias de las decisiones que toman la votación, que va a transformarse en un resultado, ya sea va a ganar la empresa o puede perder. Entonces, el socio sabe que su derecho político también tiene un derecho económico, que es recibir un dividendo, sí, o sea, participar de las ganancias cuando la empresa gana, y soportar las pérdidas cuando la empresa ha tenido una pérdida como resultado del ejercicio. Y también hablamos de un enfoque financiero, porque si ustedes se acuerdan, cuando viene en contabilidad 1, ¿qué estaban diciendo? Que el activo está compuesto por los recursos, o lo que es la inversión. ¿Y quién es el que provee esos recursos? Hay dos fuentes de financiación. Una es la fuente de financiación propia o interna, que es el capital, o sea, el aporte que hacen los propietarios, y también la reinversión propia de las utilidades, cuando la empresa ya está funcionando. Y otra es la financiación externa o ajena, que está dada por el pasivo. Entonces, de acuerdo al enfoque que nosotros vemos, podemos definir el patrimonio neto. Pero en realidad el patrimonio neto es eso, es la participación que tienen los propietarios sobre la empresa una vez deducidas las deudas, lo que le pertenece o lo que han invertido los propietarios, representado por el capital. Si nosotros vemos, el patrimonio neto tiene dos grandes divisiones. Uno es el aporte de los propietarios y otro es los resultados acumulados. El aporte de propietarios, porque está representado principalmente por el capital. Y ahí va a depender el nombre del capital según la naturaleza jurídica de la sociedad. Hablamos de capital social o suscripto, cuando es una sociedad colectiva cuyo capital se divide en partes de interés, o una SRL cuyo capital se divide en cuotas sociales. Y hablamos de acciones en circulación cuando estamos hablando de una sociedad anónima, porque el capital se divide en acciones. Generalmente, cuando nosotros hablamos de la composición de cuentas del patrimonio neto, nos estamos refiriendo a una sociedad anónima porque es la que mayor cantidad de cuentas tiene en el patrimonio neto. Entonces, no solamente tenemos las acciones en circulación, sino también tenemos dentro de aportes de los propietarios el ajuste de capital. Acuérdense que el ajuste de capital es una partida accesoria a la cuenta de capital que va a reflejar la acumulación del proceso inflacionario a lo largo del tiempo, o sea, de la reexpresión monetaria de esos pesos invertidos en el momento que se constituyó la sociedad. También se incluyen dentro de aportes de los propietarios los aportes irrevocables para futura suscripción de acciones. Son aportes no capitalizados, porque todavía no forman parte del capital, porque la Asamblea no ha decidido esa constitución, o sea, de emitir acciones para formar el capital. También forman parte del aporte de los propietarios las primas de emisión, claro, cuando veamos los distintos tipos de emisión de acciones, cuando una empresa ya está en marcha y emite acciones cuyo valor de suscripción es mayor al valor nominal, aparece el valor prima de emisión. Y también aparecen las acciones propias en cartera,
que sean en situaciones especiales, y el ajuste de capital de acciones propias en cartera. Y los dividendos en acciones. ¿Por qué aparecen acá? Porque son utilidades que luego se van a capitalizar. Hablamos de capitalización de ganancias. ¿Por qué? Porque esos dividendos van a generar que se emitan acciones, y cuando se emiten las acciones y se distribuyen entre los socios, va a aumentar y va a formar parte del capital. Eso en cuanto a aporte de los propietarios. La otra gran división son los resultados acumulados. Dentro de resultados acumulados tenemos dos divisiones. Una que serían las ganancias reservadas, que son utilidades retenidas dentro de la empresa con algún destino, ya sea por disposición legal, que sería la reserva legal, la reserva estatutaria, que es obligatoria porque figura en el contrato o estatuto de la sociedad anónima, que los socios han decidido de retener un porcentaje adicional de utilidad para cubrir futuras pérdidas que pueda llegar a tener el ente, y la reserva facultativa, que es facultad de la asamblea constituirla o no. Y también tenemos reservas específicas, que la asamblea puede constituir con algún destino determinado. La facultativa es general, en cambio la específica puede ser para renovación de equipos, para pago de dividendos, o sea, tiene un fin específico. Y luego tenemos los resultados no asignados. Hay un apartadito dentro de los resultados que son resultados diferidos, que si bien mucho no lo vemos en este año, sí lo vemos más en exposición de la información contable, pero el resultado diferido es el saldo de revaluación. ¿Ustedes se acuerdan del saldo de revaluación cuando aparece? Lo rindieron hace poquito. ¿Cuándo aparece el saldo de revaluación? Cuando se hace el revalúo de los activos. Bien, cuando yo revalúo los bienes de uso. ¿Y qué ocurre? Que nosotros siempre cuando evaluamos a valor corriente usábamos la cuenta resultado por tenencia. Pero si yo los bienes de uso lo evalúo a valor corriente de la evaluación técnica, esa evaluación que me da el perito no se refleja como una ganancia de ese ejercicio, sino es un resultado diferido. Por eso va una cuenta de patrimonio neto llamado saldo de revaluación. Esa cuenta está dentro del patrimonio neto e iría entonces a la clasificación de resultados diferidos dentro de los resultados. Dentro de los resultados acumulados tenemos las ganancias reservadas, los resultados diferidos y los resultados no asignados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo después lo voy a ir distribuyendo y lo voy a ir pasando a resultados no asignados, donde el cual puedo distribuirlo, a medida que va transcurriendo el tiempo. O sea que yo voy reflejando el desgaste del bien de uso, o bien cuando el bien se venda. En el caso de un terreno que no tiene desgaste, cuando el bien se venda, o sea de baja, entonces ahí yo transfiero ese saldo de revaluación a resultados no asignados. Y los resultados no asignados, que como el nombre lo indica, son los resultados que no se le dio todavía a la asamblea una asignación específica, o sea, un destino específico, que puede incluir al resultado del ejercicio y a resultados de ejercicios anteriores, que puede haber parte de resultados de ejercicios anteriores que no fueron distribuidos en su momento y van a estar dentro de la cuenta de resultados no asignados que pueden distribuirse ahora. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a entrar con aportes de los propietarios. Nosotros dijimos que el aporte de propietario está representado fundamentalmente por el capital. Cuando una sociedad o una empresa inicia, su patrimonio neto solo va a estar representado por el capital. Y el capital está dado, ese capital que es suscripto, es decir, cuando los socios se comprometen, según el contrato social, a suscribir, si es una sociedad anónima, determinada cantidad de acciones, o sea, que forman el capital o determinadas cuotas de interés en una SRL, o cuotas de capital, perdón, en una SRL, o partes de interés en una sociedad colectiva, es la suscripción, es el compromiso donde cada uno se va a obligar a integrar determinada cantidad de porción del capital de esa sociedad. Y cuando se produce la integración, sería el cumplimiento de ese compromiso, que se puede integrar en efectivo o en especie. Si se integran bienes, tiene que integrarse el 100% en el momento de la suscripción del capital, o sea, en el momento del compromiso, y si se integra en efectivo, ese requiere un 25% en el momento de la suscripción, y el resto hay hasta 2 años para integrar la diferencia. Lo que importa cuando se habla del aporte es que transfiere el socio o el propietario, transfiere de su patrimonio particular los bienes o dinero y pasan al patrimonio de la empresa. O sea, eso es el aporte, la transferencia de los bienes del socio al patrimonio de la empresa. Ese capital, en el caso de ser una sociedad anónima, se divide en acciones. Las acciones son las partes mínimas que se divide el capital de la sociedad anónima. Y esas acciones le dan al socio, cuando adquiere esas acciones, derecho de votación
que dijimos, un voto por cada acción que posea para formar la voluntad social, o puede haber acciones de voto múltiple que puede llegar a tener hasta 5 votos por acción. Esas acciones de voto múltiple generalmente se emiten para los socios fundadores de la sociedad, para que tengan un mayor peso en la toma de decisiones, ya que arriesgaron el capital de primera mano y no sabiendo cómo iba a ir. Y el resto serían acciones ordinarias, o sea, con derecho a un solo voto. Entonces va a depender de la cantidad de acciones que cada socio tenga por la cantidad de votos que va a tener para tomar las decisiones en la asamblea. Y obviamente que también tienen el derecho económico del dividendo, de recibir el dividendo, ya sea en efectivo, en especie o en acciones. O sea, el derecho a recibir la utilidad cuando la empresa haya obtenido utilidad y la asamblea decida cómo va a distribuir esa utilidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le va a dar la acción. ¿Cómo se forma el capital en el caso de la sociedad anónima? Por el valor nominal de la acción. O sea, el valor nominal es el valor que está impreso en la acción. Todas las acciones son emitidas a un determinado valor nominal, que son 10 o múltiplos de 10, y ese es lo que forma el valor legal del capital. Cuando nosotros hablamos de acciones en circulación, las acciones en circulación serían la cantidad de acciones emitidas por su valor nominal. Diferente a otros valores que después vamos a ir viendo. En el momento de la constitución van a ser suscritas a ese valor nominal, que es el valor impreso en la acción. Y que también ese valor nominal va a servir para determinar el porcentaje, cuando se determina un porcentaje, de los dividendos que va a recibir. Es un porcentaje de las acciones, es un porcentaje del valor nominal de las acciones. De ahí se calcula el dividendo. Las acciones también pueden tener un precio de cotización. El precio de cotización es cuando una sociedad anónima cotiza sus acciones en el mercado de valores. Entonces, ese precio de cotización está dado por la oferta y la demanda, por el juego de oferta y demanda. Cuando mayores quieren comprar, o sea, mayor es la demanda y poca es la oferta, el precio va a subir, y viceversa, cuando la demanda es poca y hay mucha oferta de acciones, la cotización va a bajar. O sea, eso tiene que ver con el valor en el mercado de la acción, pero no tiene que ver a veces con el patrimonio neto de la empresa, ¿no? Ahí vamos a ver que el valor en libros o valor contable de las acciones está dado por el valor patrimonial proporcional. Es decir, valuamos el patrimonio neto que tiene la empresa, que al inicio estaba formado solamente por el capital, y a medida que va desarrollando su actividad aparecen los resultados acumulados, después aparecen las reservas, o sea, se va a ir generando. Se espera que con el transcurso del tiempo se genere utilidad en la empresa, entonces ese patrimonio neto va a ir aumentando, y también en un futuro puede haber aumentos de capital. De esa manera entonces nosotros vemos cómo esas acciones en circulación siempre, aunque haya aumento de capital de más, se van a mantener al valor legal, y el valor legal del capital está dado por el valor nominal multiplicado por la cantidad de acciones, independientemente del valor que tengan las acciones en la contabilidad de la empresa. ¿Hasta ahí estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sí. Entonces, cuando nosotros registramos estas operaciones relacionadas con el patrimonio neto, o sea, las operaciones que realizan los propietarios con la empresa, que no solamente su aporte de capital, puede ser retiro de capital, la distribución de utilidades, la vamos a ir registrando cuando los hechos sustanciales que generan esas operaciones van sucediendo y van apareciendo las variaciones patrimoniales. Se va a modificar el patrimonio neto, ya sea que ese patrimonio neto aumente o disminuya. Si hay un aporte nuevo de capital va a aumentar, si hay un retiro de capital va a disminuir, depende del resultado del ejercicio, si la empresa ganó o la empresa perdió, para generar variaciones patrimoniales. Entonces van a ser registradas en el momento en que esos hechos se generaron. Ahí aparece la registración. Nosotros siempre hablamos de emisión de acciones. Bien, ¿cuándo se constituye la sociedad? Pero luego puede haber aumentos de capital, dijimos. Entonces, nueva emisión de acciones que la sociedad desea. La asamblea se reúne, generalmente se hace a través de la asamblea extraordinaria, donde decide aumentar el capital y emitir nuevas acciones. Siempre que se emitan nuevas acciones, siempre va a haber un derecho de preferencia. ¿Qué quiere decir? Que esa nueva emisión de acciones tiene que ser ofrecida a los socios que ya están en la empresa, y después, si ellos no quieren, ingresan socios nuevos. ¿Qué pasa con esa nueva emisión de acciones? Nosotros tenemos 3 maneras de emitir, o sea, de suscribir esas nuevas acciones que se emiten, o sea, cuando la empresa ya está en marcha.
Emisión de acciones a la par, sobre la par y bajo la par. ¿Se acuerdan de eso? ¿De conta uno? Eso dependía del valor que le poníamos a la acción, ¿no? Claro, depende del valor suscripto y el valor nominal. Yo digo que la emisión de acciones es a la par cuando esas nuevas acciones son suscriptas al valor nominal, o sea, al valor impreso de la acción. Quiere decir que los socios que están o los nuevos socios que ingresan van a pagar por esa acción el valor nominal. ¿Qué ocurre en esa circunstancia? Nosotros ahí sabemos que, bueno, ellos van a suscribir las acciones y las van a integrar, ya sea en efectivo o en especie, con la misma situación que cuando se constituye la sociedad. Pero, ¿qué va a pasar con el patrimonio neto? Si bien hay un aumento de capital, pero al ser el valor nominal, cuando una empresa está en marcha, el valor de cada acción va a disminuir, porque yo tomo el total del patrimonio neto y lo divido por una cantidad mayor de acciones. Por más que aumente el patrimonio neto por el valor nominal, pero no va a seguir teniendo el mismo valor las acciones que tenían antes, o sea, el mismo valor patrimonial proporcional. Entonces estarían perjudicando los accionistas que ya están en la empresa. Por eso es que una vez que la empresa está en marcha, las sucesivas emisiones de acciones o aumentos de capital se van a hacer al valor patrimonial proporcional, o sea, al valor que tienen las acciones en el momento que se hace la emisión. El valor en libros o valor contable, que surge de comparar el patrimonio neto dividido la cantidad de acciones en circulación. Ese me va a dar el PP. Obviamente que le voy a sacar para calcular el valor patrimonial proporcional si hay acciones preferidas. Nosotros hablamos siempre de acciones ordinarias, pero puede haber emisión de acciones preferidas o privilegiadas que tiene que ver en cuanto preferidas a recibir un dividendo fijo, que aunque la sociedad no gane, se le asegura a estos socios un dividendo fijo, o privilegiadas en la devolución del capital, o sea que cuando la sociedad se liquida, primero van a recibir el capital estos socios que tienen ese tipo de acciones y luego el resto. Entonces, si habría de ese tipo de acciones preferidas o privilegiadas, se van a sacar del patrimonio neto el monto que representan esas acciones y siempre se lo va a dividir por la cantidad de acciones en circulación ordinaria. Y ahí tenemos el valor patrimonial proporcional, o sea, cuánto sería el valor de la acción en ese momento que se hace la emisión. Entonces, ¿cómo se van a suscribir esas acciones? A ese valor patrimonial proporcional. Pero acciones en circulación, nosotros siempre dijimos que representa el valor legal del capital, y el valor legal del capital está representado por el valor nominal de las acciones. Por lo tanto, yo voy a tener la cuenta accionistas, que va a ser por el valor de suscripción. Supónganse que el BPP a mí me dice 140, ¿sí? El valor patrimonial proporcional, y el valor nominal es 100. Entonces, los accionistas van a suscribir cada acción a 140 pesos. Acciones en circulación va a ser a valor nominal a 100. Entonces, hay unos 40 pesos por acción que cada socio está pagando de más, que es ese valor en exceso que está pagando por la acción, que es el valor que tiene la acción en ese momento, porque la empresa estuvo en marcha y generó utilidades, que se va a llamar prima de emisión. Una cuenta de patrimonio neto, que es un aporte no capitalizado, que va a quedar identificado en el patrimonio neto, prima de emisión, que sería ese exceso de valor por encima del valor nominal, que están pagando los socios que adquieren esas acciones de una empresa que ya está en marcha, que está en funcionamiento y que obviamente van a pagar el valor que realmente tiene la acción. Entonces, como esos socios van a pagar el valor que tiene la acción, no va a generarse, con el ingreso de ese nuevo aumento de capital, no va a generarse variación en el valor patrimonial proporcional. Porque si bien aumentan las acciones en circulación, también va a aumentar el patrimonio neto, no solo por el valor nominal, sino por el BPP, por el valor que tiene la acción. Entonces, al dividir ese nuevo patrimonio neto por la cantidad de acciones nuevas que tengo, el valor patrimonial proporcional se va a mantener. Entonces, no se van a perjudicar los accionistas que ya están en la empresa. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Sí. Y luego tenemos el otro caso, que es muy poco dado, que es cuando se suscriben bajo la par. ¿Qué significa que se suscriban bajo la par? Que se van a suscribir a un valor inferior al valor nominal.
¿Qué quiere decir eso? Que el BPP, cuando yo hago la división del patrimonio neto y la cantidad de acciones, me da por debajo del valor nominal. Significa que la empresa perdió, que su patrimonio neto disminuyó. Por eso es que el BPP es menor. Entonces, solamente se permiten emitir acciones bajo la par, o sea, que sean suscriptas a un valor menor al valor nominal, en aquellas sociedades que cotizan en bolsa, que tienen la autorización de la Comisión de Valores para poder emitirla, que se van a emitir con acciones que se integren inmediatamente en el momento de la suscripción, un porcentaje determinado, no se puede emitir más del 40% del capital y las reservas que se posean de este tipo de acciones, porque estamos haciendo ingresar capital en una sociedad en la cual está teniendo pérdida, o sea, está en una situación difícil económica, por eso está haciendo un aumento de capital. Entonces, en ese caso, cuando se suscriben esas acciones bajo la par, nosotros la suscripción, la registración la hacemos exactamente igual. Los accionistas van a aumentar por el valor que van a suscribir las acciones. O sea, en este caso sería, si el valor nominal es 100 y se suscriben a 90, accionistas van a multiplicar la cantidad de acciones que se emiten por 90 pesos, que es lo que ellos efectivamente van a pagar. Pero el capital siempre tiene que estar a valor nominal, porque acordémonos que el capital está representado por el valor legal, y el valor legal es el valor nominal de las acciones. Entonces, yo voy a aumentar acciones en circulación por la cantidad de acciones emitidas por el valor nominal. En este caso sería 100. Pero a mí me estarían faltando 10 pesos. Entonces, en lugar de aparecer prima de emisión, aparece una cuenta que me regulariza el patrimonio neto, llamado descuento de emisión, que se encuentra en el debe, y que va a indicar esos 10 pesos de disminución, o sea, por debajo del valor nominal, por la cantidad de acciones que yo esté emitiendo. Entonces, de esa manera, yo registro cuando hay una emisión bajo la par, pero se da en muy contadas ocasiones, y además, siempre acuérdense que cuando hay una emisión de acciones, primero tiene derecho de preferencia los socios que ya están antes que ingresen nuevos socios. O sea que hay que comunicarle y hay que darle publicidad a los socios si no sabían de esa emisión de acciones. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? Sí, sí. Sí. Vamos al otro tema que está dentro de aporte de los propietarios, que son los aportes irrevocables para futura suscripción de acciones. ¿Qué significa esto? Que un tercero o socios pueden hacer algún aporte, ya sea en dinero o en bienes, a la sociedad para una futura emisión de acciones, pero que en el momento en el cual efectúan el aporte, no está previsto, la sociedad no ha previsto aumentar el capital. Entonces, ese aporte es recibido por el directorio, ¿sí? El órgano administrativo de la sociedad. Dice, ad referéndum de la asamblea. Quien va a decidir si va a aumentar el capital de la sociedad o no, es la asamblea de accionistas. Entonces, ese aporte, ¿por qué se dice que es irrevocable? Es irrevocable para la persona que hizo el aporte. Es decir, para ese tercero o ese socio que hizo el aporte. Después no se puede arrepentir y solicitarlo para retirar. Por eso es un aporte irrevocable. Pero eso no obliga a la asamblea a que tenga que emitir acciones y aumentar el capital. ¿Sí? Ellos hacen ese aporte para un futuro emisión. El directorio lo recibe al referéndum de la asamblea y el directorio lo que va a hacer es que la asamblea se comprometa dentro de un plazo razonable, que se establece como tope 180 días del momento en que recibió ese aporte, para reunirse y decidir si se van a emitir acciones, si va a aumentar el capital o no. Si no quiere aumentar el capital, devuelve ese aporte, y si deciden aumentar el capital, ahí tienen que determinar la cantidad de acciones que se van a emitir, el valor de nominal de las acciones va a ser el mismo, cuál es el valor de la prima de emisión, se van a emitir con prima de emisión, qué tipo de acciones se van a emitir, o sea, van a detallar todo cómo se va a conformar ese aumento de capital. Obviamente que también deben tener prioridad de informarle a aquellos accionistas que están, si hubo accionistas que no hicieron aporte, fueron algunos solos que hicieron aporte irrevocable y hubo accionistas que no, entonces deben notificarse y darse publicidad a ellos para que, si quieren, realicen el aporte para también participar de ese aumento de capital. Pero no obligan a hacerlo, por eso es que se está en el patrimonio neto cuando hay la posibilidad de aumentar el capital, pero no está obligando a la sociedad que se aumente el capital. ¿Sí?
¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, sí. Fíjense que ahí hay una diferencia de cuando yo suscribo el capital. ¿Por qué? Porque en todas estas partidas, cuando hay inflación, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que reexpresarlo. Y la reexpresamos por el coeficiente corrector desde el momento de la suscripción del capital. O sea, ¿cuándo yo voy a reexpresar la cuenta capital? Desde el momento de la suscripción. Así se haya integrado un porcentaje y esté pendiente de integración el resto, o se haya integrado en distintos momentos. Nosotros el aporte de capital se genera en el compromiso de la suscripción. O sea, desde el momento de la suscripción. Lo mismo cuando hay una nueva emisión de acciones, desde el momento de la suscripción de esa nueva emisión de acciones, ahí también se generó la prima de emisión porque se ha suscrito acciones sobre la par y se va a reexpresar la cuenta prima de emisión desde el momento en que se emiten esas nuevas acciones, ¿sí? Que aumenta el capital. Pero en el caso de los aportes irrevocables, yo no tengo una suscripción previa de capital, sino que el capital se suscribe después. O sea, es desde el momento en que se integró el aporte, cuando la sociedad recibe ese aporte. Entonces hace un asiento de caja o el bien que sea, aportes irrevocables. Y cuando la asamblea decide la emisión del capital, o sea, aumentar el capital y emitir las acciones, entonces ahí sí va a disminuir aportes irrevocables y va a transferir a la cuenta acciones en circulación por su valor nominal, y todo el valor que sea por encima del nominal va a estar en la cuenta prima de emisión. De esa manera lo va a registrar. ¿Sí? Pero el origen sería desde el momento en que se efectuó el aporte irrevocable. ¿Hasta ahí estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien, hasta ahora vimos siempre aumento del patrimonio neto producido por aumento de capital. También hay otro tema que implica la reducción del capital. ¿Qué significa que se produce reducción del capital? Que va a disminuir ese capital, o va a disminuir el patrimonio neto. Y ahí vamos a ver que tenemos que tener en cuenta, cuando hay reducción de capital, dos situaciones importantes. Por un lado, la igualdad y la proporcionalidad entre los accionistas. O sea, reducción tiene que ser proporcional a los accionistas de acuerdo a lo que cada uno de ellos tiene. Y también tiene que haber imposibilidad de perjudicar a los acreedores que estaban ya antes de la reducción del capital, porque los acreedores tienen como fuente de aseguro de que van a cobrar que el patrimonio neto también de la empresa, o sea, no solo los bienes, sino el patrimonio neto que la empresa posee. Entonces, sí, a reducción de capital, podríamos estar perjudicando a los acreedores ya existentes de la empresa al momento en que se decide dicha reducción. Entonces, lo primero es ver qué impacto puede tener en el patrimonio neto la reducción. Si es una reducción efectiva, real, que quiere decir que disminuye el patrimonio neto, por ejemplo, en el caso que haya accionistas que se van de la sociedad. O sea, hay una reducción de capital, porque hay un reembolso de capital a los accionistas. Hay accionistas que se van y no ingresan nuevos. Entonces, eso genera una reducción del capital. O también a veces puede ser nominal o contable, se dice, cuando lo que hay es un cambio en las cuentas. ¿Sí? Por eso dice una variación permutativa de cuentas del patrimonio neto, pero que en realidad no genera una disminución del patrimonio neto. Por ejemplo, si la empresa obtuvo una pérdida, ya el patrimonio neto disminuyó con la pérdida. Cuando yo voy a absorber la pérdida, lo que estoy haciendo es sacando de esa cuenta resultados no asignados negativa que tengo, ir cubriéndola con las reservas de la empresa, que para eso se constituyen, con un ajuste de capital. O sea, yo estoy cambiando una cuenta de patrimonio neto por otra cuenta. Pero en realidad, la magnitud del patrimonio neto no se modificó. Se modificó cuando tuve el resultado negativo, pero en la absorción de pérdida no se modifica. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Sí, sí. La reducción puede ser voluntaria cuando los socios de la asamblea deciden reducir el capital, o a veces obligatoria cuando hay pérdidas que me hace reducir el capital porque las pérdidas son muy importantes. Entonces vamos a ver distintos casitos. Por un lado es reducción voluntaria del capital. Para absorber pérdidas. ¿Por qué puede ser? O sea, la empresa obtuvo pérdida y la asamblea decide que esa pérdida que obtuvo la empresa sea absorbida con el capital. O sea, con ajuste de capital, no necesariamente a veces con las acciones en circulación, pero sí con el ajuste de capital. Lo puede decidir la asamblea. Si se reúnen y deciden por mayoría que sea cubierto por el capital, puede hacerlo. Si no, lo normal es que
ese resultado que tuvo pérdida en un ejercicio sea cubierto con el próximo ejercicio en el cual tenga ganancia la empresa. Que la empresa no pueda distribuir utilidades hasta que no absorba esa pérdida con la utilidad del ejercicio. Entonces, del próximo ejercicio que se obtenga. Pero si lo decide cubrir con capital, obviamente si en el próximo ejercicio tiene ganancia, va a poder distribuir la ganancia. Eso va a depender de lo que la asamblea por mayoría decida. Eso se habla de una reducción voluntaria del capital, porque es para cubrir las pérdidas, donde yo vaya a disminuir ajuste de capital, o puedo disminuir capital, generalmente usamos el ajuste de capital si tenemos, y por otro lado los resultados no asignados, lo acredito para cancelar el saldo. Otra es una reducción que a veces es obligatoria para absorber las pérdidas. ¿Por qué? Cuando yo tengo pérdidas muy importantes, que abarcan más del 50% del capital, todas las reservas, saldos de revaluación, y el capital es todo lo que tenga de capital, de ajuste, de primas de emisión, todo lo que tenga. Cuando la pérdida es muy importante, entonces sí o sí yo la tengo que ir absorbiendo con todo lo que tengo en el patrimonio neto y también voy a afectar al capital. O sea, siempre para absorber las pérdidas empiezo de lo que es más específico, o sea, si hay alguna reserva específica, la vuelco a reserva facultativa, o sea, la saco del destino específico y la paso a un destino general, de reserva facultativa, y ahí empiezo a absorber con la reserva facultativa, sigo con la reserva estatutaria, sigo con la reserva legal, si no me alcanza, sigo con las partidas que tengo en los aportes de los propietarios. Si tengo algún aporte revocable lo voy a usar, si tengo ajuste de capital, y si no me alcanza, llego a usar y a disminuir capital suscripto o acciones en circulación según la cuenta de capital que represente a esa sociedad. O sea, en ese caso sí o sí voy a tener que cubrirla porque la pérdida es muy importante, entonces tengo que absorberla con todos los resultados que tenga dentro del patrimonio. Eso es un poco la fundamentación de por qué constituyo reservas. Porque en estas sociedades, la responsabilidad que tienen los socios, tanto sea anónima como responsabilidad limitada, como el nombre lo indica, es limitado al capital aportado. Entonces, lo único que puede perder el socio es el capital que aportó a la sociedad, pero su patrimonio personal no está afectado. Entonces, para cubrir esas pérdidas posibles en un futuro, lo que hace la empresa es tener las reservas, ¿sí? Tanto sea obligatorias por ley, obligatorias si en el estatuto así lo establece, o voluntarias cuando la asamblea decide constituir esas reservas adicionales para cubrir futuras pérdidas. Y de esa manera poder absorber en caso que en un ejercicio yo tenga pérdidas. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí, sí. Bien. Y la otra reducción del capital es un reembolso voluntario a los accionistas. Es decir, cuando hay accionistas que se quieren retirar de la sociedad, no hay nuevo capital y la sociedad decide, o sea, la asamblea reunida decide reducir el capital. Entonces le va a reembolsar parte de ese capital a los accionistas, donde vamos a tener que disminuir la cuenta capital. Ahí puede ser acciones de circulación capital, o si no ajuste de capital, porque por ahí el reembolso es determinado y que puede hacerse no usando la cuenta acciones en circulación, sino que se cubra con ajuste de capital, y obviamente que en el haber va a ir reembolso a accionistas como una deuda que se genera a la sociedad para devolverle el capital a los socios. Eso es una reducción voluntaria. ¿Sí? Pero para eso tiene que estar de acuerdo la asamblea, o sea, tiene que tener la mayoría de votos, debe darse la publicidad, debe escribirse la reducción del capital, e incluso también debe, ningún acreedor puede estar en contra, o sea, que no haya acreedores que estén en contra, y esos acreedores que pueden oponerse a esa reducción de capital no tienen que tener intereses en la empresa, porque si no, no habría posibilidad. ¿Sí? Pero bueno, la reducción ahí sería una reducción voluntaria de capital. ¿Hasta ahí estamos? ¿Reducción de capital? Sí, sí. Bien. Nombramos cuando vimos dentro de aporte de los propietarios una cuenta que es acciones propias en cartera. ¿Ustedes el año pasado vieron algo de acciones propias en cartera? Yo no me acuerdo, profe. Bien. No, yo tampoco. Perfecto. No Bueno, tiene que ver un poco con esto de la reducción en el patrimonio neto. O sea, puede ser una reducción voluntaria de capital, ¿sí?
entonces los socios se van, disminuye capital. O también puede ocurrir que la sociedad adquiera un porcentaje de las acciones que están en circulación cuando haya, por situaciones excepcionales, cuando haya un peligro grave o inminente para la sociedad. O también la sociedad puede adquirir acciones cuando compra a otra empresa y la incorpora al grupo económico. Entonces también es una forma de adquirir acciones de otra sociedad, porque la está incorporando a un grupo económico. Nosotros lo de reembolso ya vimos que es una forma de reducción de capital. ¿Qué ocurre con esta situación en la cual la sociedad compra sus propias acciones, un porcentaje de las acciones que tiene en circulación, las saca de circulación? Eso es una situación excepcional. ¿Por qué? Porque el directorio luego va a tener que justificar por qué compró esas acciones a la asamblea, mediante un informe detallado a la asamblea que luego se va a reunir para aprobarle esa reducción que hace por la compra de acciones. Y solamente se pueden comprar acciones que estén totalmente integradas y que se puedan comprar con ganancias líquidas y realizadas. Es decir, que la tengo que comprar teniendo resultados no asignados. Si yo tengo utilidad en la empresa, sí puedo comprar. ¿Y por qué motivo dice que es un daño grave o un peligro inminente? Si hay posibilidad que esa sociedad que cotiza sus acciones, haya algún competidor que quiera comprar un porcentaje importante de las acciones para participar en la toma de decisiones o tratar de ejercer control sobre la empresa, puede hacerlo. O a veces cuando hay maniobras especulativas en el mercado, para bajar mucho la cotización de una acción, entonces también puede hacerlo. Pero tiene que justificar ese peligro inminente o grave que puede perjudicar a la sociedad, por eso compra parte de sus acciones. Y por eso dejan de ser acciones en circulación, o sea, en poder de los socios, y pasan a ser acciones propias en cartera. Tiene una cuenta de patrimonio neto que está en la cartera de la empresa. O sea, las tiene la empresa por un periodo determinado y luego las va a volcar otra vez a circulación. Por eso es algo excepcional. Pero se hace transitoriamente para evitar ese peligro o daño grave. Entonces, ¿qué efecto tiene la compra de esas acciones? Primero, que va a generar una disminución en el patrimonio neto. ¿Por qué motivo? Porque yo voy a utilizar ganancias líquidas que están en la cuenta, resultados no asignados, de ahí voy a sacar el dinero para comprar las acciones. Entonces va a disminuir la cuenta, resultados no asignados o acumulados, caja, por el valor que yo pague para comprar esas acciones y sacarlas del mercado. Y luego va a haber una variación que es permutativa en el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a tener la misma cantidad de acciones en circulación. Acciones en circulación son las que están en poder de los socios. Y si yo compré parte de esas acciones, las compró la sociedad, no van a estar en poder de los socios. Entonces la cuenta acciones en circulación, por su valor nominal, debe disminuir. Y eso que disminuye pasa a una cuenta especial llamada acciones propias en cartera, que también van a estar a valor nominal. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Bien. Pero nosotros dijimos, si ustedes se acuerdan, que la cuenta acciones en circulación tenía una cuenta accesoria que iba acumulando todo el proceso de reexpresión monetaria por la inflación de ese capital, que sería la cuenta ajuste de capital. ¿Qué pasa si yo estoy comprando el 30% de las acciones que estaban en circulación? Yo estoy haciendo una reducción de la cuenta acciones en circulación de un 30% y lo estoy pasando a acciones propias en cartera. Pero estoy tomando el valor nominal. Ese valor de la acción no está formado solo por el valor nominal, sino también lo acompaña la cuenta ajuste de capital, que es la cuenta complementaria. Entonces yo también tendré que reducir el 30% de la cuenta de ajuste de capital y transferirla a una cuenta llamada ajuste de capital de acciones propias en cartera. O sea, identificando que ese 30% de valor nominal que está en la cartera también tiene el complemento de su ajuste de capital. Y así se formaría el valor total que tiene la acción. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora después vamos a ver un caso práctico, pero quiero ver si les queda claro el concepto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Obviamente que cuando la sociedad vuelva digamos, ahí la está comprando. Cuando las venda las acciones, bueno, va a tener, otra vez va a recuperar la plata, va a aumentar resultados no asignados y va a transferir de las acciones propias en cartera, las va a volver a pasar a acciones en circulación por el valor nominal y va a transferir también el ajuste de capital de acciones propias en cartera a ajuste de capital de las acciones que están en circulación, o sea, el ajuste de capital solo. O sea, cuando revierte y las vuelva, o sea, vaya a vender esas acciones que tenía en su poder, las vuelva a poner en circulación, va a ser al revés el asiento que va a realizar. ¿Sí? Va a recibir el dinero y obviamente que va a restituir ese dinero a la cuenta de resultados no asignados, que fue de donde extrajo la plata para poder comprar las acciones. Entonces va a volver a modificarse el patrimonio. Entonces la disminución del patrimonio neto cuando se compran acciones en cartera, o sea, cuando se compran parte de las acciones que están en circulación, se genera por la disminución de los resultados no asignados. Porque en el caso de aportes de los propietarios es una variación permutativa. Yo lo que cambio es la cuenta, el nombre de la cuenta, pero sigue siendo una cuenta de patrimonio neto. Y me detalla bien cuáles están en poder de los socios y cuáles están en cartera de la empresa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Bueno, y nos Sí, quedaría sí. entonces ahora ver el destino de la utilidad, porque nosotros dijimos la otra gran rubro son los resultados no asignados. Y los resultados no asignados son los que están formados por, o acumulados, por dos grandes divisiones. Las ganancias reservadas, que son las utilidades retenidas, y los resultados no asignados. Las ganancias reservadas dijimos que son utilidades que quedan dentro del patrimonio neto de la empresa para cubrir futuras pérdidas. Y ahí tenemos la reserva legal, que se va a constituir todos los años, cuando haya ganancias líquidas realizadas, se va a guardar el 5% de las ganancias líquidas realizadas hasta totalizar el 20% del capital. Cuando yo tengo una reserva que cubra el 20% del capital, puedo dejar de constituir reserva legal hasta tanto esa reserva no sea utilizada. Puedo dejar de constituirla, pero tiene que tener o representar un 20% del capital. Si no, todos los años es obligatorio por ley guardar el 5%. La reserva estatutaria, como el nombre lo indica, si está en el estatuto de la sociedad anónima, o sea que los socios cuando hicieron el estatuto se comprometieron a guardar un X porcentaje de ganancia, es obligatoria y mientras haya ganancia la tengo que constituir. Y luego tenemos las reservas facultativas. Como el nombre lo indica, facultativa es facultad de la asamblea. Ahí puede ocurrir que yo en un ejercicio la constituya y en otro no. Que la asamblea decida en algún ejercicio constituir una reserva especial porque tiene problemas o porque piensa que puede generarse pérdidas hasta el próximo ejercicio y quiere cubrirla y hacer una reserva adicional, o no. Puede ser una reserva general, como decimos facultativa, o una reserva especial, ya sea para pago de dividendos, para ampliación de fábrica, para compra de edificios, para renovación de equipamiento, o sea, con algún destino específico, también se puede constituir esa reserva. Y eso lo decide la asamblea. Pero eso es voluntario. En ejercicio puede estar, en otro no. Y la desafectación de reserva sería lo contrario. Yo cuando constituyo una reserva, disminuyo resultados no asignados y asigno ese monto a reserva, la reserva que sea. O sea, es una variación permutativa del patrimonio neto, porque lo que modifica es la composición, pero no la magnitud. Mientras que la desafectación de reserva es el proceso inverso, es decir, yo constituyo una reserva, pero ahora digo, no la voy a utilizar. Por ejemplo, puede ser una reserva específica, o una reserva facultativa general. Y yo digo, no la voy a necesitar, no la voy a dejar a tenerla ahí en el patrimonio neto. Entonces, ¿qué hago? La restituyo a la cuenta que le dio origen. O sea que, ¿cómo sería la desafectación de reserva? Debito la cuenta de reserva específica, o reserva facultativa, si no es una reserva específica, y acredito la cuenta de resultados no asignados. O sea, la vuelvo a restituir a la cuenta que le dio origen y puedo después distribuir ese resultado no asignado. Y luego tenemos los resultados no asignados que son sin asignación específica, o sea que todavía no le dio el destino a la asamblea. Pueden ser
del ejercicio o de ejercicios anteriores que haya quedado algún porcentaje sin distribuir. Fuera de los resultados diferidos, que ya dijimos que es el saldo de revaluación, que es esa cuenta que conocemos, que es un resultado diferido que se va a ir difiriendo a medida que pase el tiempo, cuando se va depreciando los bienes de uso, se va a ir desafectando resultados no asignados y se va a poder distribuir. Mientras tanto, y si no es un terreno, hasta que no se venda el bien o se dé de baja, va a quedar la cuenta saldo de revaluación. ¿Qué destinos tiene la utilidad que la asamblea puede decidir? Bueno, dividendos, que sería la utilidad que van a recibir los socios. Los dividendos pueden ser en efectivo o pueden ser en especie, ya sea en dinero o en bienes, y debe evaluarse el valor que tenga el bien en el momento que se asigna el dividendo. Esa distribución en dividendos, en efectivo o en especie, genera una variación modificativa del patrimonio. ¿Por qué? Porque yo disminuyo la cuenta de resultados no asignados y el destino van a ser cuentas de pasivo. Yo tengo la obligación de pagarle el dividendo en efectivo, la utilidad en efectivo, o la obligación de entregarle bienes, por el cual se comprometió la asamblea en darle ese porcentaje de utilidad en bienes en lugar de dinero. Por otro lado, tenemos otros destinos que son la constitución de reservas, que ya dijimos que no genera ninguna variación más que permutativa, no es variación modificativa, porque cambia una cuenta por otra. Y también tenemos otro destino posible que serían los dividendos en acciones. Dividendos en acciones, utilidad que yo le voy a dar al socio, pero en lugar de darle en dinero o en bienes, voy a emitir acciones. O sea, lo que sería una capitalización de ganancia, porque yo la parte de la utilidad que va a terminar emitiéndose acciones. O sea que a los socios les voy a emitir acciones y le voy a dar la cantidad de acciones en proporción de las acciones que cada uno de ellos posee. Recuérdense que los dividendos se distribuyen en función de las acciones que tienen los socios, ¿sí? Del capital de cada uno que le corresponde. Entonces, en función de eso se distribuyen los dividendos, ya sea en efectivo, en especie o en acciones. En el caso de los dividendos en acciones, también es una variación patrimonial permutativa, porque yo lo que estoy cambiando es primero resultados no asignados a dividendos en acciones, a distribuir, cuenta de patrimonio. Cuando yo entregue las acciones, va a ser dividendos en acciones en circulación, porque el dividendo se hace generalmente el valor nominal de las acciones. Entonces, a veces se las llama a esas acciones liberadas. ¿Por qué? Porque el socio recibe o tiene un aumento de capital, pero no tuvo que pagar nada a cambio, porque lo que fue es conversión de la utilidad de la empresa en una acción. Entonces son acciones liberadas porque no tuvo que aportar poner dinero o bienes para comprar esas acciones, sino que la sociedad le entrega esas acciones en reemplazo de la utilidad que a él le correspondía. Entonces le da un porcentaje de acciones o una cantidad de acciones. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y otro destino que puede tener, que generalmente eso se fue modificando, son los honorarios a directores y síndicos. Cuando se fija algún honorario adicional a quienes administran y que controlan la sociedad, que sea un porcentaje de la utilidad. Porque generalmente el honorario de director y síndico ya viene pautado y definido previo, gane o no gane la sociedad. Son los honorarios que reciben por pertenecer al órgano de administración o de fiscalización de la sociedad. Entonces, generalmente la cuenta honorario de directores y síndicos es una cuenta de resultado que yo lo reflejo como cuando le pago el honorario a los directores y síndicos. Pero ocasionalmente puede ocurrir que en algunos casos se le dé como un porcentaje a los directores y síndicos, un porcentaje de la utilidad. Entonces, en ese caso, también eso va a generar una variación patrimonial modificativa porque va a disminuir el patrimonio. Lo mismo si la sociedad decide darle un premio, porque tuvo muy buena ganancia, un premio al personal, y aparece lo que se llaman gratificaciones al personal. En ese caso, como premio de fin de año, le da un plus al personal por esa situación, que específicamente que lo decidió la asamblea. Entonces, en ese caso, esa cuenta de gratificaciones al personal a pagar, va a ser una cuenta de pasivo, y también va a generar una variación patrimonial modificativa en el patrimonio, porque disminuyen los resultados no asignados y se va a una cuenta de pasivo. En este contexto, cuando nosotros hablamos de que hay inflación, vamos a reexpresar las partidas correspondientes para reflejar el patrimonio neto reexpresado. Y reexpresamos algunas partidas que no son de patrimonio neto cuando yo tengo que determinar
el saldo de la cuenta resultados no asignados. Entonces, ¿qué ocurre? Yo parto del saldo de resultados no asignados al inicio del ejercicio, que es el cierre anterior, pero al cierre no tengo ese mismo resultado porque hubo distribuciones. Entonces tengo que tener en cuenta el concepto de la distribución para saber si el coeficiente corrector es del cierre anterior, y de esa utilidad, o si fue generado desde el momento de la asamblea, que la asamblea decidió. Generalmente los pasivos se originan desde el momento en que la asamblea se reúne y decide el destino de la utilidad. Entonces, en ese caso, si yo tengo dividendos a pagar en efectivo, o en especie, o gratificaciones al personal, honorarios de directores y síndicos, son pasivos que son deudas en pesos, bienes que se generan en el momento que la asamblea decide la distribución. Entonces el coeficiente corrector sería desde el momento de la asamblea, mientras que una distribución de reserva o de dividendos en acciones, yo que tengo en cuenta, y tengo en cuenta la utilidad que se generó, que fue del cierre anterior, y lo que hago es cambiar una cuenta de patrimonio neto por otra, por eso el coeficiente corrector es del cierre anterior. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, sí, ¿Hay profe. alguna duda? No, profe, se entendió bien. Bien. Bueno, entonces vamos a tomar ahora el trabajo práctico 17, ¿sí? Que es todo de patrimonio neto. Entonces vamos a compartir y vamos a empezar con el primer ejercicio y luego hacemos un cortecito y seguimos con el resto. Bien, el primero ustedes van a ver que es similar a los ejercicios que ustedes hacían en contabilidad 1. Lo único que ahora va a haber inflación y tenemos que tener en cuenta la reexpresión. Dice el caso 1. Registrar todas las operaciones realizadas durante el ejercicio 2020, sabiendo que la empresa utiliza unidad de medida homogénea. Presentar la composición del patrimonio neto al 31/12 del 2020. Entonces nos da los saldos que la empresa tenía en el patrimonio neto de las distintas cuentas al 31/12 del 2019. Obviamente que en moneda de 31/12 del 19. Y luego indica las operaciones que se hicieron, operaciones con los propietarios, que se hicieron durante el ejercicio 2020. Entonces lo primero que hacemos es registrar esas operaciones, para después ver a la fecha de cierre las distintas composiciones de cada una de las cuentas y poder llevarla a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. Entonces, el 10 del 4 me dice que se distribuyen las utilidades de fecha 31/12 del 19, cuya cuenta de resultados no asignados es de 50.000, de la siguiente manera. 2.500 reserva legal. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a registrar la distribución de utilidad. ¿Cómo hacemos para registrar la distribución? Por un lado, yo voy a disminuir la cuenta resultados no asignados. Pero este importe no lo voy a poner hasta que no vea la distribución. Porque yo puedo distribuir, no puedo distribuir más de 50.000 pesos, pero sí menos de 50.000. Entonces, no voy a poner ningún importe en el debe hasta no sumar la totalidad de la distribución que la asamblea decide. Entonces, voy a decir que 2.500 pesos fueron destinados a constituir una reserva legal. Luego me dice 3.000 pesos, reserva facultativa. Luego tenemos 2.000 pesos, reserva estatutaria. Me dice 15.000 pesos, dividendos en efectivo. Acá aparecen los dividendos a pagar. ¿Sí? O sea, no le agregamos la palabra en efectivo porque no hay en especie. Si hubiese en especie, tendría que poner dividendos a pagar en efectivo, dividendos a pagar en especie, para diferenciarlos después cuando la sociedad pague los dividendos. Entonces aquí tenemos 15.000 de dividendos a pagar en efectivo. Luego me dice dividendos en acciones 20.000, dividendos en acciones 20.000, cuenta de patrimonio neto, y 5.000 de honorarios a directores y síndicos. Honorarios de directores y síndicos a pagar, 5.000, que es la cuenta de pasivos. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos los conceptos de la distribución. Y ahí nos da cuánto disminuye la cuenta de resultados no asignados. Sumando todos los conceptos nos da 47.500. Ese es el importe que va a ir a la cuenta de resultados no asignados. Quiere decir que de 50.000 todavía me están quedando 2.500 pesos que no tuvo asignación, que quedan en la cuenta resultados no asignados.
¿sí? Queda como saldo en la cuenta de resultados. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Bien. Luego me dice que el 30 del 5 se abona en efectivo los dividendos en efectivo y honorarios de directores y síndicos. O sea, las dos cuentas de pasivo. El dividendo a pagar de 15.000 y los honorarios de directores y síndicos a pagar de 5.000 son abonados en efectivo. Disminuyen las dos cuentas de pasivo y en el haber caja por 20.000. Luego me dice también que el 30 del 5 se entregan las acciones correspondientes a los dividendos en acciones. Acá la sociedad se había comprometido a emitir acciones para pagar la utilidad. Y ahora las emitió y las entrega. Entonces, cuando distribuye esas acciones van a formar parte del capital de la sociedad. Entonces, registramos, disminuye dividendos en acciones, por eso es una variación permutativa, cambia una cuenta de patrimonio neto por otra cuenta de patrimonio neto que es acciones en circulación 20.000. Siempre son suscriptas, o sea, cuando se emiten acciones para pagar dividendos, al valor nominal de las acciones. ¿Cómo se distribuye? Proporcionalmente, de acuerdo a cada accionista lo que tiene de capital, no hay ningún problema, se mantiene la equidad entre los distintos socios. El 15 de junio se decide desafectar la reserva para renovación de equipos. Si nosotros nos fijamos en lo que teníamos en el patrimonio neto al 31/12 del 2019, aparece una cuenta llamada reserva para renovación de equipos de 6.000 pesos, una reserva específica. Entonces la sociedad decide que esa reserva no la va a usar, por lo tanto la decide desafectar. Por eso es que disminuye la cuenta reserva para renovación de equipos por 6.000 y se va a trasladar a la cuenta que le dio origen cuando la constituyó, que fueron los resultados. Entonces, resultados no asignados por 6.000. ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Bien. Luego nos dice que el 12 del 7, la Asamblea de Accionistas en sesión extraordinaria decide aumentar el capital. Para ello emiten y suscriben 200 acciones de valor nominal 100 pesos cada una, sobre la par a 120 pesos cada una. Es decir, son emisiones de acciones una vez que la empresa está en marcha. Entonces, ¿a qué valor van a suscribir las 200 acciones los socios? A 120. Por eso la cuenta accionistas va a aumentar por las 200 acciones a 120 pesos cada una. 24.000. La cuenta acciones en circulación, que es la que va a reflejar el aumento del capital, del valor legal del capital, acuérdense que siempre va a valor nominal. Entonces, ¿cuántas acciones? 200 acciones. Por 100 de valor nominal, 20.000. Y la diferencia de 120 a 100, esos 20 pesos, es la prima de emisión por acción. Es el sobreprecio por encima del valor nominal. Por lo tanto, esos 20 pesos multiplicado por 200 acciones me da los 4.000 pesos de valor de prima de emisión. Cuenta de patrimonio neto, que va aparte de acciones en circulación. Se reexpresa aparte cuando yo la tengo que reexpresar porque es un aporte no capitalizado. No se capitaliza, no va a formar parte del capital. Está aparte de donde me refleja ese sobreprecio que se paga. El 25 de julio, los accionistas integran la totalidad de la nueva emisión en efectivo, o sea que los accionistas que se habían comprometido a aportar 24.000, lo aportan en efectivo. Por eso el asiento sería caja, accionistas, 24.000. Y me dice que al 31/12 del 2020 cierra el ejercicio económico y el resultado obtenido del estado de resultado reexpresado es 32. O sea, el dato que me da es para armar la presentación del patrimonio neto a la fecha de cierre de ejercicio. Pero antes de hacer eso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo voy a tener que reflejar la inflación del periodo. Entonces voy a tener que reexpresar cada una de las partidas del patrimonio neto, las que venían del 2019 y las que se generaron durante este ejercicio con las operaciones, para que todas queden expresadas en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre.
es decir, 31/12 del 2020. Entonces, nos conviene empezar por lo que nosotros ya teníamos e ir incorporando lo nuevo. Nosotros teníamos acciones en circulación por 300.000, que eso venía del ejercicio anterior. Entonces tengo 300.000. Esas acciones en circulación que venían del ejercicio anterior, le voy a aplicar el coeficiente corrector de todo el año. El coeficiente corrector de todo el año es el que corresponde al diciembre del 2019. 1,12. Entonces, 300.000 por 1,12 me da 336.000, que es el valor expresado de acciones en circulación. Pero antes de ajuste de capital, de empezar ajuste, yo tengo que ver qué pasó con la cuenta acciones en circulación a lo largo del ejercicio, o sea, con las operaciones que estuve haciendo. Por un lado, yo tengo que la cuenta acciones en circulación aumentó por 20.000 pesos. ¿Por qué motivo? Porque se capitalizaron los dividendos en acciones. Y esos dividendos en acciones se generaron cuando se distribuyó la utilidad. Y esos dividendos en acciones están en moneda de la fecha en que se obtuvo la utilidad. Por lo tanto, que estos 20.000 pesos que tengo acá de acciones en circulación van a estar expresados en moneda del cierre anterior. Entonces, esos 20.000 van a ser coeficiente 1,12. Perdón, cierre anterior 1,12, tenemos 22.400. Eso es la capitalización de los dividendos. Por ese motivo aumentó acciones en circulación. Pero también la cuenta acciones en circulación aumentó con la nueva emisión de acciones de 20.000 pesos, que se emitieron en el mes de julio. Se emitieron, se suscribieron, ese capital se suscribió en el mes de julio. Por lo tanto, esos 20.000 pesos deben ser expresados por el coeficiente de julio, que sería 1,05. Entonces, 20.000 por 1,05, 21.000. Y luego, yo siempre lo hago primero todo el capital y después el ajuste, ¿no? Y luego no me tengo que olvidar que hay una cuenta que complementaba la cuenta de acción en circulación y que ya estaba al cierre anterior, porque venía haciéndose expresado los estados contables, que es la cuenta ajuste de capital. Y ajuste de capital de un valor de 40.000 pesos al 31/12 del 19. Por lo tanto, esos 40.000 están en moneda de cierre anterior. Le voy a aplicar el coeficiente corrector de todo el año, 1,12, y tenemos 44.800. Una vez que yo ya tengo reexpresadas las acciones en circulación que venían del ejercicio anterior, las variaciones que sufrió acciones en circulación a lo largo de este ejercicio, y el ajuste de capital, puedo entonces determinar la diferencia para registrar la corrección. Total de acciones en circulación a valores de distinto poder adquisitivo es 380.000, llevado a moneda de poder adquisitivo de su fecha de cierre, 424.200. Entonces, la diferencia es 44.200 de REI. Y ahí voy a reflejar entonces el ajuste de capital. Ahí estoy ajustando la corrección monetaria del ejercicio 2020. REI a ajuste de capital por 44.200. ¿Cómo quedaría esta situación en el patrimonio neto al 31/12 del 2020? Acciones en circulación, que yo la tenía valor nominal de 300.000, ahora le voy a agregar los 20.000 de la capitalización de dividendos, más los 20.000 de la nueva emisión de acciones a su valor nominal. O sea que voy a pasar a tener 340.000 de acciones en circulación. Y yo tenía 40.000 pesos de ajuste de capital. Con la reexpresión actual, ajuste de capital le sumo 44.200. O sea que voy a tener 84.200 de ajuste de capital. Y así es como va a quedar el patrimonio neto en esas partidas, obviamente, a la fecha de cierre de ejercicio. Acciones de circulación y ajuste de capital. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien.
Luego seguimos y tenemos la cuenta reserva legal por 15.000. Reserva legal 15.000 es lo que yo tenía en el ejercicio anterior. Pero en este ejercicio, cuando hicimos la distribución, nosotros asignamos como reserva legal 2.500. Y acá tenemos dos posibilidades de hacer. O reexpresar todo junto, porque tanto la del cierre anterior, que estaba en moneda de 31.12 del 19, como la que yo constituí en este ejercicio, la calculé sobre la utilidad del 2019, el coeficiente corrector es de todo el año. Pero a veces la registramos, o sea, la calculamos por separado, para que después nos sirva cuando nosotros tenemos que ajustar la cuenta de resultados no asignados. Y decimos, disminuimos por la reserva que se constituyó en ese ejercicio. Entonces, si yo la tengo ya represada por separado, tengo el valor. Entonces, fíjense, si yo tengo 15.000 por 1.12, 16.800, ese es el ajuste de la reserva que tenía el 31.12 del 19. Y la reserva que se hizo en el 2020, como se hizo sobre utilidad del 2019, esos 2.500 también tienen coeficiente 1.12 y tenemos 2.800 reexpresados. Sumamos y el total de la reserva legal reexpresada al cierre es 19.600 y la reserva sin expresar sería 17.500. Si yo lo hacía en un solo paso, yo digo 17.500, que sería el total de reserva, por 1.12, me hubiese dado 19.600 de manera directa. Pero no tendría la separación esta que después estos 2.800 sí ya me sirven cuando tengo que disminuir en la cuenta de resultados no asignados. Tengo que tener cuidado de no confundirme y no volcar toda la reserva, solamente la que corresponda a ese ejercicio, como disminución de la cuenta de resultados no asignados. Entonces, de 17.500 a 19.500, tenemos un aumento de 2.100 dado por la inflación, por lo tanto, REI a reserva legal, 2.100. Ahí registro, y la reserva legal a la fecha de cierre me va a quedar por el valor de 19.600 pesos. Fíjense que en el patrimonio neto que yo estoy armando, reserva legal acá, 19.600 pesos. Bien. Seguimos. La próxima cuenta es reserva facultativa, que tiene un valor de 5.000 pesos. Eso es lo que venía ya del ejercicio anterior. Y a eso le tengo que agregar la reserva facultativa que yo constituí en este ejercicio, que fue por 3.000. Entonces, también puedo hacerlo en dos o en uno solo. Yo puedo decir reserva facultativa 5.000 por coeficiente 1.12, 5.600. La reserva que se hizo en el 2020, pero sobre la utilidad del 19, 3.000 por 1.12, 3.360. Sumamos, total de reserva 8.960, total de la reserva facultativa sin expresar 8.000. Quiere decir que tenemos 960 de REI. REI a reserva facultativa, 960. Y pasamos los 8.960 de reserva facultativa al patrimonio neto al 31/12 del 2020. ¿Queda claro hasta acá? Sí, sí. Bien. Luego tenemos por orden la reserva para renovación de equipos, pero ya la desafectamos, o sea que ya la transformamos a resultados no asignados. Por lo tanto, vamos a reexpresar, cuando reexpresemos la cuenta resultados no asignados, vamos a reexpresar ese aumento del resultado como consecuencia de la desafectación de reserva. Luego tenemos la reserva estatutaria por 4.000. Fíjense que también en este ejercicio se constituyó reserva estatutaria por 2.000 pesos, que se constituye sobre la ganancia del cierre anterior. Por lo tanto, coeficiente corrector 1,2. También lo podemos hacer todos juntos, separado. 4.000, que es la del ejercicio anterior, por 1,12, 4.480, y 2.000, que es la que se hizo este ejercicio, pero sobre ganancia del cierre anterior, por 1,12, 2.240. 6.720, el total de la reserva reexpresada, y 6.000, la reserva sin reexpresar, por lo tanto nos da 720 de REI. REI a reserva estatutaria por 720. Y pasamos los 6.720 a la cuenta de reserva estatutaria en el patrimonio neto
reexpresado el 31/12 del 2020. Bien. Luego nosotros tenemos la cuenta resultados no asignados. La cuenta resultados no asignados es la que sufrió modificaciones a lo largo del ejercicio. Partimos de lo que teníamos al cierre anterior. Teníamos 50.000 pesos, que estaban en moneda del cierre anterior, por 1/12, 56.000. Pero esa cuenta sufrió modificación. Entonces vamos a ir viendo en el ejercicio las modificaciones que tuvo la cuenta resultados no asignados. Yo no puedo tomar este importe de 47.500 para reflejar la disminución. ¿Por qué? Porque dentro de las distribuciones hay conceptos de distintas fechas. Las reservas sí se constituyen sobre utilidad del cierre anterior, al igual que el dividendo en acción, porque estoy cambiando una cuenta de patrimonio neto por otra. Pero el dividendo a pagar y los honorarios a directores y síndicos, que son una deuda, esa deuda se genera cuando la asamblea decide la distribución. Entonces tenemos distintas fechas o distintos coeficientes correctores. Yo puedo hacer cada una de las partidas, expresarla por el coeficiente corrector que corresponda, o agrupar todas aquellas partidas que se expresan por el mismo coeficiente, agrupar. En razón de la explicación y demás, dejamos bien detallado todos los pasos. Después ustedes, si quieren, pueden agrupar y reexpresar el bloque de todas las cuentas de patrimonio neto y las cuentas de pasivo. Pero, si no, queda, o sea, acá siempre hacemos todos los pasos detallados para que vayan siguiendo. Fíjense que acá restamos la reserva legal, y como dijimos hoy, si nosotros ya la tenemos, cuando hicimos la reexpresión de reserva legal, la hicimos por separado, ya nosotros acá tenemos cuál es la reexpresión y lo copiamos directamente, ¿sí? O sea que 2.500 por 1/12, 2.800. Lo mismo nos pasa con la reserva facultativa, 3.000 por 1/12, 3.360. Con la reserva estatutaria, 2.000 por 1/12, 2.240. Y luego tenemos ya los dividendos en efectivo, que son 15.000. Obviamente que si yo tengo la cuenta dividendos en efectivo a pagar, es un pasivo en pesos que no debo reexpresar. Pero yo acá lo que estoy reexpresando es la cuenta resultados no asignados, es decir, la cuenta de patrimonio neto. Y esos 15.000 es un concepto que generó disminución en el patrimonio. Por eso es que la tengo que reexpresar. Y como se generó en el momento en que la asamblea decide asignar ese dividendo en efectivo, la fecha de la asamblea fue el 10 de abril. Por lo tanto, el coeficiente corrector es el que corresponde al mes de abril, por 1/08, 16.200. Y luego tenemos los dividendos en acciones, que los sacamos de los resultados no asignados, ¿sí? Y lo tenemos que restar porque son resultados no asignados que no tenemos, y pasamos a dividendos en acciones que después ya fueron capitalizados. Por eso la cuenta de dividendos en acciones no quedó a la fecha de cierre, sino que está dentro de acciones en circulación. Le aplicamos coeficiente corrector 1/12, 22.400. Todos los conceptos que fueron restando a resultados no asignados. Y luego tenemos los 5.000 de los honorarios a directores y síndicos, que es un pasivo. Y acá volvemos otra vez. ¿Cuándo se genera ese pasivo? Cuando la asamblea decide asignar un porcentaje de la utilidad como honorario a los directores y síndicos. Por eso esos 5.000 es del mes de abril, están en moneda del mes de abril, porque es un pasivo del mes de abril, y aplicamos coeficiente corrector de abril 1/08, 5.400. Ahí terminó lo que era la distribución de utilidades. Pero la cuenta resultados no asignados también se modificó en otro de los asientos. No fue solamente en eso. En el asiento en el cual se desafectó la reserva para renovación de equipos. Fíjense que aquí, en el asiento del 15 de junio, nosotros lo pasamos a la cuenta resultados no asignados por 6.000. O sea que acá aumentó la cuenta resultados no asignados. Ahora venía disminuyendo por la distribución, pero acá aumentó por 6.000. Entonces, debemos sumarle a los resultados no asignados
los 6.000 pesos de la desafectación de la reserva. Esta de reserva estaba al 31/12 del 19, por lo tanto estaba en moneda de esa fecha, le aplicamos coeficiente corrector 1,12 y nos da 6.720. Entonces ahora estamos en condiciones de determinar cuánto es el resultado no asignado del ejercicio anterior, no del ejercicio, sino del ejercicio anterior, que quedó sin distribuir. Entonces, a los 50.000 le restamos toda la distribución y le sumamos los 6.000 de la desafectación de la reserva. Y eso nos da un total de 8.500. Bien, llevado a moneda de cierre, a 56.000 le restamos toda la distribución por el coeficiente corrector según corresponda y le sumamos la desafectación de reserva por su coeficiente corrector y nos da que el valor de los resultados no asignados del ejercicio anterior, o sea que todavía esa parte no se ha distribuido, en moneda del cierre 31/12 del 2020 es 10.320. Entonces, la diferencia entre los 8.500 y los 10.320 nos da la reexpresión monetaria 1.820 de REI. Por lo tanto, el asiento sería REI a resultados no asignados por 1.820. Y de esa manera, yo voy a determinar el resultado no asignado del ejercicio anterior, que no es el total de resultados no asignados. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que agregar a la del ejercicio anterior, 10.320 moneda de cierre, el resultado del ejercicio, porque no asignados o acumulados va todo. El resultado del ejercicio me lo decía en el enunciado al 31/12 del 2020, que la empresa tenía obtenido una ganancia de 32.000 pesos en moneda de fecha de cierre, según el estado de resultado respectivo. Entonces, 10.320 que tenía el ejercicio anterior, más 32.000 del ejercicio actual, que ya está en moneda de cierre, me da un total de resultados no asignados de 42.320. Pero me está faltando todavía una partida, que es la prima de emisión, porque nosotros cuando reexpresamos el capital, reexpresamos la cuenta acciones en circulación, pero nos quedó la cuenta prima de emisión que apareció con las operaciones del 2020. La prima de emisión es de 4.000 pesos. ¿Y cuándo se generó esa prima de emisión? Cuando se suscribió ese aumento de capital en el mes de julio. Por lo tanto, la cuenta prima de emisión de 4.000 hay que aplicarle el coeficiente corrector de julio 1,05. Entonces, prima de emisión 4.000 por 1,05, 4.200. Quiere decir que la reexpresión de 4.000 a 4.200 es 200 pesos de REI. REI, prima de emisión, por 200 pesos. Y de esa manera tengo ajustada en moneda adquisitiva de fecha de cierre la cuenta prima de emisión. Entonces voy a pasar a el patrimonio neto, la cuenta prima de emisión, por 4.200. 4.000 más la reexpresión. Una vez que ya tengo todas las partidas en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, la sumo y determino cuál es el valor del patrimonio neto en moneda 31/12 del 2020, que sería 506.000 pesos, sumada todas las partidas del patrimonio. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, profe. ¿Entendió? ¿No hay ninguna duda? ¿Quedó, chicos? Sí, ninguna por Sí, ahora. sí. Perfecto. Bien, entonces, ahora